Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate, donde, como habitualmente, vamos a estar con ustedes, Dios mediante, por la próxima hora, compartiendo temas que son de interés general, tanto de carácter nacional como del escenario internacional. Tenemos la reflexión de este día que dice así: el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Esto lo dijo uno de los cerebros más privilegiados del mundo, posiblemente el matemático más extraordinario que haya producido la humanidad, Albert Einstein, el autor de la famosa teoría de la relatividad. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1794 nació en Santo Domingo María Trinidad Sánchez. Fue una fiel seguidora del ideario de Juan Pablo Duarte, participando activamente en la lucha por la independencia contra Haití. Junto a Concepción Bona confeccionó la primera bandera dominicana. Además de eso, posteriormente se opuso a la anexión a España y fue organizadora de la conspiración del año 1845 con la finalidad de derrocar a Pedro Santana. Ese movimiento fue delatado y ella fue entonces una de las primeras personas que fue apresada, llevada a juicio, condenada a muerte y fusilada el 27 de febrero precisamente de ese mismo año. Y en 1829 nació el legendario jefe indígena estadounidense Jerónimo. Sobre su vida y sus luchas se han escrito numerosas obras y además ha sido llevada al cine. En 1849 fue reabierta la Universidad Primera de América, que había sido cerrada durante la dominación haitiana. En el año 1900 en Cuba fue votada la primera Constitución. Y en 1954 el Papa Pío XII recibió en el Vaticano la visita de Rafael Leónidas Trujillo para la firma del concordato entre la Iglesia Católica y el gobierno dominicano. En el año 1963, un acontecimiento histórico de gran trascendencia científica. Por primera vez, el hombre llegó al espacio. En este caso, este día, un día como hoy, pero en ese año, fue la oficial del ejército soviético Valentina Tereskova. Ella se convirtió en la primera mujer que viajó al espacio. Y por ese motivo se ganó el apelativo de la golondrina. Anteriormente, el también oficial soviético Yuri Gagarin se había convertido en el pionero de los viajes espaciales. No muchos años después pereció en un accidente aéreo. Pero antes de ese viaje de Gagarin se envió a la perrita Laika, que quedó convertida en una mártir espacial en un vuelo que no tenía retorno. Tenemos ahí que en un tiempo récord, por así decirlo, el organismo regional, o sea, la OEA, la Organización de Estados Americanos, en la sesión que celebró ya, la sesión final de la 46ª conferencia que se celebró aquí en Santo Domingo, aprobó el proyecto de resolución que fue presentado por el canciller Andrés Navarro. Este proyecto de resolución tenía como finalidad un desagravio a la República Dominicana por haber validado, haber legitimado la invasión de tropas norteamericanas durante la Revolución del 65, que frustró el proceso del restablecimiento del ritmo constitucional que había sido alterado por el derrocamiento del presidente Juan Bosch, que había sido electo democráticamente. Se recuerda que en la sesión inaugural, al pronunciar el discurso de orden y además de bienvenida
a los cancilleres que participaron en este encuentro. El presidente Danilo Medina planteó en su discurso, pues requirió este desagravio por parte de la Organización de Estados Americanos. Dijo que esa era una herida que permanecía abierta en el costado de la República Dominicana, una herida sangrante. Y entonces, bueno, pues ese reclamo del presidente Medina fue concretado en este caso con un proyecto, proyecto de resolución del cual fue portador el canciller Andrés Navarro, y la OEA, lo repetimos, aprobó el proyecto tal como fue presentado en un tiempo récord. La próxima conferencia, la próxima asamblea de la OEA va a tener como sede a México. El canciller Andrés Navarro, pues ya en la conclusión de este importante evento internacional, levantó la bandera de nuestro país y la de la nación azteca. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, felicitó al gobierno por la organización y celebración exitosa de este evento, pero además tuvo palabras de elogio para el desenvolvimiento del canciller Andrés Navarro, que así sigue ganando galardones por el desempeño que ha tenido al frente de la Cancillería Dominicana. En el curso de la Asamblea hubo exhortaciones para mantener al día las cuotas a fin de conservar la estabilidad financiera de la OEA. Antes del evento se había planteado, por ejemplo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la OEA, se encontraba en una situación financiera prácticamente angustiosa, tan angustiosa que podía, de hecho, desaparecer. Entonces parece que hay una serie de países que se han atrasado en el pago de sus correspondientes cuotas, y por eso esa exhortación para poder fortalecer las finanzas del organismo regional. Por otro lado, tenemos que el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón, reveló que la veda impuesta por el gobierno de Michel Martelly, infortunado gobierno de Michel Martelly, para Haití, para la República Dominicana, que impide la entrada por vía de la frontera, es decir, por vía terrestre, de unos 23 productos elaborados en el país, redujo el comercio formal en unos 400 millones de dólares. Y tal como señaló, eso lo que hace es incrementar el comercio informal, o sea, el contrabando, en perjuicio de ambos países, como es natural. Entonces, por otro lado, el ministro de Industria y Comercio pues dijo que posiblemente este fin de semana, sabe que todos los viernes se anuncian los precios de los combustibles, y durante las últimas 6 semanas han estado aumentando de manera consistente, que posiblemente se produzca una rebaja. Ahora, volviendo al tema de la veda de los productos dominicanos, que no le permiten entrar en Haití a través de la frontera, sino que tienen que hacerlo por vía marítima, pagando un flete mucho más elevado, en perjuicio también de los propios consumidores haitianos, que tienen que, cuando lleguen esos productos al mercado, pues tienen un precio mucho mayor. Pues ahora mismo es prácticamente imposible negociar y lograr el levantamiento de la veda con las actuales autoridades, porque estas autoridades son provisionales. Se le había otorgado un periodo legal de 120 días a la presidencia provisional de Jocelyn Priver. Ese plazo venció ayer. Entonces Priver pues, sigue de facto prácticamente al frente del Poder Ejecutivo en el país vecino, pendiente ahora de que la Asamblea Nacional le extienda su mandato hasta las elecciones para no dejar huérfano el Poder Ejecutivo.
Pero mientras tanto, bueno, pues Priver está en una situación técnicamente, no hay poder ejecutivo en Haití. Lo hay de facto, repetimos, por el hecho de que ya se venció el plazo otorgado a Yoselerme Priver en el día de ayer, y bueno, pues está pendiente ahora de que la Asamblea le alargue, le extiende ese plazo. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, vamos a recordar que como todos los jueves, recuerden que los jueves es el día de la DIDA, del Departamento de Información y Defensoría de los afiliados a la Seguridad Social. Y con ese motivo, pues, hoy tenemos acá en Teledebate a la licenciada María Encarnación. Ya ella ha estado en otras ocasiones, ustedes la conocen, y ella no los conoce a ustedes, pero sabe cómo es la mecánica del programa, cómo es natural. Entonces, los teléfonos están ahí en pantalla. Cuando los amigos televidentes tengan algún tipo de queja, denuncia, duda, necesiten orientación, pueden llamar y hacerlo desde el interior sin cargo. Y María, con muchísimo gusto, pues le va a evacuar cualquier inquietud que tengan ustedes en ese sentido. Para eso está la DIDA, el Departamento de Información y Defensoría de la Seguridad Social, que tal como informamos hace un par de semanas, ahora siempre innovando, ha establecido un programa, ahora mismo un plan piloto, mediante el cual en una serie de centros hospitalarios específicos, pues han instalado unos teléfonos que si cualquier paciente, cualquier afiliado a la Seguridad Social llega a ese centro, encuentra cualquier tipo de dificultades para que le den su cobertura, no tiene ni siquiera que marcar, simplemente descuelga el teléfono y automáticamente le están respondiendo y le están prestando la ayuda que requieran. Eso está funcionando bien, María. Sí, así es, don Mario. Nosotros con la intención de que los afiliados no solo acudan a nosotros, yendo a las oficinas, llamándonos, sino también desde el mismo prestador de servicios de salud, desde la misma clínica u hospital, el afiliado se acerca a nosotros por la vía telefónica, una vía más rápida, solamente levantando pues el teléfono y se comunica con uno de nuestros técnicos en el Departamento de Orientación y Defensoría. Mira, por cierto, mañana se inaugura en el país un evento muy importante, donde van a venir especialistas laborales y en seguridad social, tanto de la región como de España y Portugal. Ese evento va a ser inaugurado por el ex vicepresidente Rafael Albuquerque, que es especialista en ese tema. Además participó también, creo que en la elaboración de la Ley de Seguridad Social. ¿Ustedes habían tenido noticia de ese encuentro, de ese evento? ¿Tienen alguna participación? Realmente no podría confirmar en ese preciso momento la participación nuestra en el evento. Bueno, de todas maneras yo les sugiero que le den seguimiento porque lógicamente, y si son especialistas no solo en materia laboral, sino en seguridad social, que además va muy imbricada. Más que somos la primera y única entidad a nivel de Latinoamérica, la primera entidad defensora. Esta es la primera. DIGA, sí. Dirección de Información y Defensa del Afiliado a la Seguridad Social solamente es una, en Latinoamérica, y es la DIDA. En Puerto Rico tiene un procurador del paciente, pero entidad de defensa de los afiliados, única es la DIDA. O sea que esta es una innovación. Nosotros sí. O sea, la República Dominicana en ese sentido está a la cabeza del resto de América Latina, porque ningún otro sistema de seguridad social cuenta con un departamento como una entidad defensora. Tenemos aquí una entidad defensora que además está muy bien establecida, tiene una cantidad muy grande de especialistas todos, y entonces brindan un servicio extraordinario de orientación, de auxilio, de ayuda, de resolución en muchos casos, hasta donde le es posible, porque es bueno también recordar que la DIDA no tiene facultades ejecutivas. Así es. La facultad ejecutiva del sistema de la seguridad social le corresponde exclusivamente al Consejo de la Seguridad Social. Es el que toma las decisiones,
es el que ha ido aplicando de manera progresiva la ley, que todavía tiene toda una serie de artículos que no entran en vigencia. Así es. Por cierto, mira, el doctor Reinaldo Pared Pérez, que es el senador, tenemos una llamada. Buenas noches, adelante. Adelante, buenas noches. Y a la licenciada presente. Sí. Yo quería que me ampliaran sobre el seguro de sobreviviente, cómo funciona y si no ha pagado el 2% que debe el seguro, algo así que incluye, si lo pagan como quiera, cómo funciona para los sobrevivientes, especialmente para los cónyuges. Bien. Muchas gracias. ¿Cómo no? Al seguro que se refiere el afiliado es al seguro establecido en la ley 379, que es para los jubilados y pensionados del Estado. Esas pensiones son pagadas a través del autoseguro. Si la persona no autorizó el descuento del 2%, ¿qué pasa? Se le pasa la misma pensión al cónyuge sobreviviente, pero no de por vida, solamente por un año. En ese caso, no es que pierde el derecho el afiliado, sino que se da la pensión por un periodo determinado. Es bueno destacar y aprovechar la llamada para hacer de conocimiento a los afiliados que estén en proceso de jubilación, que una vez hagan la solicitud, autoricen el descuento en caso de que tengan sobrevivientes para que puedan beneficiarse de la pensión por sobrevivencia que establece la ley 379. Bien, parece que hay varios problemas de esa naturaleza, ¿no? Sí, por desconocimiento algunas personas no autorizan ese descuento y no pueden disfrutarlo de por vida la viuda y los hijos sobrevivientes que tengan derecho a ella. Pero mira, tú has dicho una palabra clave, desconocimiento. El problema es que yo lo que he notado es que hay una gran cantidad de afiliados, pensionados, y otros que no están pensionados, pero que están afiliados ahora al sistema de la Seguridad Social, como antes estuvieron cotizando en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que desconocen totalmente sus derechos. Entonces después quedan en total estado de indefensión, de orfandad. Sí, es la detección que hemos tenido desde el principio, que las personas desconocen los derechos que les asisten. Por eso nosotros estamos abocados a dar las informaciones por todas las vías, por las redes sociales, por los medios de comunicación, como es este caso, a través de las cápsulas educativas, también para que tengan la información de que pueden hacer sus reclamaciones por todas las vías que tenemos disponibles. Tenemos otra llamada. Buenas noches, adelante. Buenas. Sí, don Mario, usted, no sé si fue que fue equivocada la información que se dijo al principio usted, que mañana comenzaba una actividad de la Seguridad Social donde habían participantes internacionales. Desde ayer eso está en vigencia. Inclusive veo ahí un tema de un dominicano que dice mesa redonda, balance y futuro de la seguridad social. Balance y futuro y balance de la seguridad social, tema que está muy importante. Yo quisiera preguntarle además a la dama, en el caso de la seguridad social, ¿qué medios tienen ellos cuando las personas requieren un servicio de salud y no acceden a la medicina, a darle la medicina, la cobertura de la medicina, o cuando no quieren darle, por ejemplo, el caso de los otorrinos, que no quieren darle servicio a los trabajadores, a los que tienen derecho al disfrute de un seguro de salud? Claro. Sí, en la primera pregunta que hace el afiliado, que qué hacemos nosotros, nosotros hemos recibido sin número de reclamaciones de afiliados a los que le han negado la cobertura de un medicamento. Como conocen ustedes, la resolución 375 establece la atención integral de lo médicamente necesario para la recuperación de pacientes. Sin embargo, abarca alto costo y grupo 7. Quiere decir alto costo todos los procedimientos que sean costosos y que estén cubiertos en la seguridad social o no estén cubiertos en la seguridad social a origen de un diagnóstico catastrófico, que no solamente es el cáncer, y las cirugías. ¿Qué hemos hecho en esas reclamaciones? Hemos sesionado que se dé la cobertura de medicamentos. En el caso de la quimioterapia, hubo medicamentos que no están en el catálogo, sin embargo, en base a esa resolución,
se han conseguido pues ganancia de casos de coberturas para medicamentos. Ahora bien, antes de la 375 hubo y hay seguridad social. Siempre nosotros, al momento que emitimos una información, recibimos una reclamación, tenemos datos estadísticos de cuáles son los medicamentos más demandados por los afiliados. ¿Y qué se hace? Nosotros tenemos puntos de discusión ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social sobre qué reclama la población afiliada, sobre qué es necesario incluir. Ahora bien, ya es el Ministerio de Salud Pública, con la red de atención y del Sistema Nacional de Salud, quien debe hacer la modificación ante el Consejo y la inclusión de todos los medicamentos. Ahora, ¿qué solicita y qué exige la DIDA? La entrada en vigencia del Plan Básico de Salud. Con un Plan Básico de Salud no hay limitante a un catálogo de medicamentos. Con el Plan Básico de Salud la cobertura es completa. Total. Y total. Bien. María Encarnación, dijiste que el cáncer no es la única enfermedad considerada catastrófica. No, claro que no. Para De alto información, costo, no. para información de los afiliados, ¿cuáles son las enfermedades consideradas catastróficas? Son muchas, pero en las que La podríamos mencionar la más popular. está la insuficiencia renal, la quemadura grave, quemadura de tercer grado, los politraumatismos, el cáncer pediátrico, cáncer de adulto, los reemplazos articulares, los reemplazos de válvulas aórticas y los trasplantes. Entonces, una enfermedad de alto costo es una enfermedad que conlleva, que excede la capacidad económica que tenga el afiliado y su familia para su recuperación, que conlleva un gasto de bolsillo que lo puede llevar a la pobreza, a la extrema pobreza. Bien, acá, entonces, lo que recibe, en los casos de enfermedades catastróficas, el afiliado recibe 1 millón de pesos de cobertura anual. Pero no es por enfermedad. Antes era por cada enfermedad 1 millón de pesos. Ahora es por cada atención de alto costo que establece el catálogo del Plan de Servicios de Salud, que actualmente tiene 18 atenciones de alto costo. Para cada una de esas atenciones hay 1 millón de pesos. O sea que si una persona tiene 2 enfermedades, 2 enfermedades, recibe 2 coberturas. 2 coberturas, pero no 1 millón por cada una. Si de una enfermedad de alto costo, un tipo de cáncer, de un órgano, le indican una quimioterapia, tiene 1 millón para esa quimioterapia. Si le indican una radioterapia, tiene 1 millón adicional para la radioterapia. Ah, bueno, correcto. O sea, Para por cada atención de alto costo, un diagnóstico de alto costo. Tienen el catálogo, hay 18 procedimientos de alto costo y para cada uno de esos procedimientos hay un eso millón, es anual. 18 millones, no, por procedimiento. Si en procedimiento. un año le indican 2 procedimientos, 1 millón para cada procedimiento. No, eso es lo que me refiero, pero si necesito una atención 2 años, por ejemplo. No, por cada procedimiento. Por cada procedimiento. Por cada procedimiento, no por año, por procedimiento. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, María Encarnación, quería dar una información más amplia en relación con las enfermedades catastróficas, es decir, la cobertura que se da en ese caso, para que los amigos afiliados estén suficientemente edificados en ese sentido y sepan cuáles son sus derechos, si desgraciadamente pues tuvieran que sufrir ellos o algún familiar que pertenezca lógicamente a la cobertura, sufrirán lamentablemente una enfermedad de esa naturaleza. Sí, en el caso especial de la quimioterapia, le decía fuera del aire, que una vez indicada la quimioterapia, la misma tiene varios ciclos de aplicación. Para el proceso completo, varios ciclos de aplicación de los químicos, de los medicamentos. Sí. Entonces, ¿qué establece el Plan de Servicios de Salud, del Seguro Familiar de Salud? Se va a hacer un pago de diferencia único. Antes de la resolución 375, las personas pagaban por cada ciclo de aplicación una diferencia máxima de 2 salarios mínimos. Ahora, por un procedimiento de alto costo indicado, se paga un único pago de diferencia, de un tope máximo de 19.710. Ya no es por ciclo de aplicación. Una persona le es indicada una quimioterapia,
de varios ciclos. Una vez usted lleva todos los documentos a la ARS y autoriza pues la cobertura de alto costo y la ARS le da la apertura a la misma, el pago de diferencia será una única vez. Ya los demás ciclos de aplicación serán cubiertos conforme al $1.000.000 sin pago de diferencia. Okay. Y entonces $1.000.000 por cada procedimiento. Por cada procedimiento de alto costo, que son 18 actualmente. Entonces, si el médico le manda una quimio y además le manda aparte en radioterapia, usted recibe $1 millón por cada uno. Para cada procedimiento. Bien. Bueno, pues ya están bien, debidamente informados los amigos televidentes. Tenemos otra llamada. Mira, buenas noches, adelante. Adelante. Buenas noches. Sí, le escuchamos. Quiero hacer una pregunta. A mí me están dando quimioterapia. Cada vez que tengo que hacer esta terapia, tengo que gastar alrededor de $20,000. ¿Dónde puedo ir a pedir ayuda? Sí. Está en línea aún. Si el afiliado está registrado, está afiliado, valga la redundancia, al Seguro Familiar de Salud, es decir, cotiza él o su esposa o es dependiente, está activo, pues debe reclamar a la ARS. En caso que la ARS no le dé la atención, porque no debe pagar $20,000 por lo poco que pude escuchar, no debe pagar $20,000 cada vez que se va a aplicar la quimio. Es un único pago de diferencia y qué bueno que nos llamó. Usted va a ir a la DIDA. Usted puede ir, nosotros estamos tanto por la vía telefónica como por la vía personalizada, a través de nuestras oficinas a nivel nacional. Se puede comunicar con nosotros, vaya a nuestras oficinas para que le hagamos la verificación y para que hagamos la defensoría, porque no es lo que debería pagar. O sea que usted, en este caso la DIDA le hace la gestión necesaria para que no les sigan cobrando. No le cobren por cada ciclo de aplicación. Claro. Y si, por ejemplo, si él ha pagado más de una vez, digamos que le han cobrado 2 o 3 cosas, ¿se puede conseguir que la ARS le reembolse? Sí, claro que sí. Se gestiona el reembolso por ese cobro en exceso. Y además que no le sigan cobrando. Por la diferencia que no debió pagar. Y se logrará entonces que no le sigan cobrando por una quimioterapia cuando ya se supone envíe la resolución 375 de noviembre, que no debería hacer. Ahí sí la DIDA tiene capacidad de resolución. No es necesario que vaya el caso al Consejo, porque eso está establecido en la ley. En ese caso, el afiliado cumple con esas condiciones, que sea afiliado al Seguro Familiar de Salud, pues se rige bajo la ley, bajo las resoluciones, que bien hemos citado varias veces, y se logrará la cobertura del afiliado de manera integral y el reembolso de la diferencia que ha pagado indebidamente. Porque además la DIDA tiene un departamento legal que se ocupa de esos casos. Tenemos un departamento de orientación y defensoría compuesto por varias áreas. Está el Centro de Asistencia Personalizada, está la Unidad de Atención en Prestadores de Servicios de Salud, las líneas directas, está la Unidad de Régimen Subsidiado y Protección Social, y está también el Centro de Asistencia Telefónica y el área de defensoría. Ya en el área de defensoría es el cuerpo de defensores, abogados y abogadas, que de manera particular, de manera, vamos a decirle, no automática. Nosotros trabajamos los casos de manera individual. Los casos son verificados y son trabajados y escalados. Los casos de esta naturaleza, casos que se podrían ver como simples, lo gestiona un defensor ante la ARS en caso de no tener una respuesta afirmativa o de necesitar escalar, pues se escalan a la CISALRIL. Bien, o sea, el amigo afiliado que llamó, recuerde, va a la DIDA, allí, primero que nada, van a dejar bien establecido que usted o su familia o el pariente que esté afectado va a seguir recibiendo las atenciones sin necesidad de hacer ningún nuevo copago. No. Pero además de eso, si le han cobrado más de un copago, usted ha pagado más de una vez, le van a gestionar que le hagan el reembolso de ese dinero que le cobraron indebidamente y demás. Así es. Así que, bueno, para eso está la DIDA precisamente. Bien, mientras hay otra llamada, mira, en estos días te estaba diciendo, un poco antes de las elecciones, el doctor Reinaldo Pared Pérez, que es senador por el distrito y es el secretario general del PLD y una figura pues que está prácticamente ahí hombro con el presidente Danilo Medina, adelantó
que durante la nueva gestión de gobierno el mandatario pues va a impulsar la modificación de la Ley de Seguridad Social. De acuerdo a la experiencia que tienen ustedes, y eso lo vamos a tratar en el próximo segmento, de cuáles son, por ejemplo, las principales quejas o las principales baches que tiene la seguridad social y que ustedes entienden que debe ser cubierta, a ver si pudiéramos hablar un poquito de eso. Está bien. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bueno, nos quedan ya unos pocos minutos finales con María Encarnación. Este jueves de la vida, los teléfonos están en pantalla, si alguna persona quiere llamar, pues que aproveche ahora. Mientras tanto, pues estábamos hablando en el otro segmento que de acuerdo a la experiencia de ustedes, de la cantidad de quejas, denuncias que tienen, lo que ustedes han podido apreciar, si, por ejemplo, qué sugerencias ustedes aportarían en este caso que entienden que debía ser incorporada o modificada a la Ley de Seguridad Social. Sí, una de las principales quejas surgen en torno a las pensiones. Actualmente, para el otorgamiento de las pensiones, las AFP por sí solas no la entregan, sino que una compañía aseguradora es que hace la entrega. Ahora bien, hay un contrato póliza de sobrevivencia y discapacidad de las AFP, las compañías aseguradoras, contratos celebrados por ambas entidades. Sin embargo, el afiliado, el tercero no involucrado, es el afectado. Entre las reclamaciones que se han recibido ante nosotros está las denegaciones de pensiones por prescripción del plazo. Se establecen en ese contrato póliza fue aumentado ahora mismo a 7 años, pero los anteriores afiliados tenían pues 2 años para hacer la solicitud de pensión por sobrevivencia. Un afiliado estuviera trabajando, afiliado de una AFP, falleciera, su familia tenía hasta 2 años para hacer la solicitud de la pensión por sobrevivencia, en virtud de ese contrato póliza que es lesivo a los afiliados. Son uno de los aspectos que entendemos que han de modificarse. Primero porque el contrato póliza, aunque fue firmado por las compañías aseguradoras y las AFP y ratificado por el Consejo, afecta de manera directa a los afiliados de manera negativa. Ese es el aspecto también que en el caso de suicidio, pues, aunque se modificó el contrato póliza y se incluyeron beneficios y se extendió el plazo para la prescripción del derecho a la pensión, está el caso del suicidio. No se tomó en cuenta que en caso de suicidio el contrato establece pues que se pierde el derecho a la pensión por sobrevivencia. O sea, que usted entiende que ese derecho debía ser permanente, estar siempre. No permanente, vigente. pero la seguridad social es un derecho constitucional y es deber del Estado garantizar la protección efectiva de los ciudadanos. Correcto. Entonces, amén que se extienda, pero también hay beneficios que no han de perderse porque el daño es continuo. En el caso del suicidio, entonces la familia quedaría desprovista. Se hace entrega de los aportes, pero no así de la pensión. Y la misión final del seguro de vejez y discapacidad de sobrevivencia es la pensión, no entrega de aportes. Ahora mismo, entonces el plazo de prescripción ahora mismo se extendió a 7 años. Son 7 años. Ahora, eso quiere decir que si pasan los 7 años y entonces los sobrevivientes no reclaman, pierden el derecho a pensión. El derecho a pensión se perece, se pierde. Solamente se hace devolución de los aportes. Pero la pensión en sí, que es el fin que busca pues tener ese seguro, social, se pierde. Ustedes tienen entonces que debía extenderse el plazo. Debe considerarse. Debe considerarse. El aspecto que más puedo tocar es en el caso del suicidio. Y el otro caso, por ejemplo, de los asegurados que cuando se pensionen pierden automáticamente la cobertura de salud. En la ley 8701 no. Realmente la situación se presenta con los pensionados y jubilados del Estado. Porque en este momento, una vez es pensionado, pues no tiene el acceso a un seguro de salud, que es la edad en la que más se requiere. Claro. Que son un sinnúmero de reclamaciones que recibimos nosotros. Inclusive es uno de los puntos en discusión ante el Consejo y presiones que estamos haciendo para que se entregue ese derecho.
Sucede que en el 2010 fue emitido el último decreto presidencial que dio cobertura, que dio inicio a un plan especial transitorio de salud, pero que solo cubre a los pensionados, no a sus dependientes. Correcto, está bien. María Encarnación, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que este es un tiempo extra. Ellas no cobran, no perciben nada por eso, sino que después que terminan su jornada de trabajo, vienen aquí, sacrifican el tiempo entonces de su esparcimiento, de estar con su familia, para compartir con nosotros y con los amigos televidentes, poderle dar esta orientación. Así que muchas gracias. Y gracias, recuerden que siempre los jueves aquí en Teledebate son los jueves de la DIDA, el Departamento de Información y Defensoría de la Seguridad Social. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el tiro rápido de hoy. Teledebate, el tiro rápido de Mario Rivadavia. Cuando en la anterior reunión de la OEA para tratar el caso de Venezuela, el canciller de la Argentina propuso promover un diálogo para tratar de buscar una salida de consenso a la crisis que arrastra el país bolivariano, los partidarios de aplicarle la Carta Democrática se sintieron traicionados por el gobierno de Mauricio Macri. Desde que desplazó al Can Kirchner del poder en el país gaucho, había sido un fuerte crítico de la política autoritaria seguida por Nicolás Maduro. Ahora seguramente las críticas lloverán sobre el presidente Barack Obama, luego que después del fuerte enfrentamiento verbal que sostuvieron en la Asamblea de la OEA celebrada aquí, el secretario de Estado norteamericano John Kerry y la áspera canciller venezolana Nelcy Rodríguez acordaron crear un espacio de diálogo que tuvo una rápida acogida por parte de Maduro. A muchos podrá sorprender estos cambios de estrategia, que equivalen tanto como a quitarle la alfombra de debajo de los pies al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Este había sustentado su petición de emplear la Carta Democrática contra el cuestionado mandatario venezolano en un laborioso informe de más de 130 páginas, conteniendo un análisis exhaustivo de la profunda crisis por la que atraviesa Venezuela. Lo cierto, sin embargo, es que las probabilidades de que la propuesta de Almagro sea acogida por la mayoría del organismo regional van de escasas a nulas. La razón radica en una sola palabra: Petrocaribe. El plan de suministro de petróleo a países de la región en condiciones de créditos blandos a largo plazo, puesto en práctica por el desaparecido Hugo Chávez. Ofrecido como gesto solidario, fue un arma política destinada a establecer lazos de compromiso y apoyo con su régimen por parte de los países beneficiados, así como a proyectar su figura a nivel continental, ocupando el espacio dejado por el obligado retiro de su mentor y guía Fidel Castro, y ante el desinterés del hermano de Raúl, por sustituirlo en ese escenario, para dedicarse de lleno a promover en Cuba los inaplazables cambios internos que ha estado ensayando, sin afectar la estabilidad y estructura autoritaria del régimen. De ahí que tanto la propuesta inicial de diálogo hecha por el canciller argentino, como el espacio de distensión convenido ahora entre el secretario de Estado norteamericano y la canciller madurista, responda a eso que llaman realpolitik, o sea, una política realista. La gran interrogante es hasta dónde será posible lograr soluciones aceptables a la grave crisis de Venezuela económica, social y política, dentro del marco institucional establecido por la propia Constitución bolivariana. La primera condición para iniciar un real proceso de acercamiento sería disponer la libertad de los presos políticos. Votada por la Asamblea Nacional, Maduro se ha negado obstinadamente a promulgar la amnistía,
rechazando todas las peticiones que serán dirigidas en ese sentido por parte de otros gobiernos, personalidades e instituciones internacionales. Lo segundo es el referéndum revocatorio. Maduro, las bocinas gubernamentales y sus acólitos en el exterior han querido presentarlo como un golpe de Estado promovido por Washington, cuando en realidad es una instancia legal y legítima, establecida en la propia Constitución bolivariana, para ejercer la cual la oposición ha cumplido sobradamente con los requisitos establecidos. Como plan B o vía de escape, la estrategia de Maduro, en caso de verse obligado a aceptar el referéndum, es dilatar el proceso para que se celebre el próximo año. La razón de llevarse a cabo antes de finalizar el 2016, habría que convocar a nuevas elecciones en un plazo no mayor de 30 días, con todas las posibilidades de victoria a favor de la oposición. Pero si se dilatan hasta el 2017, en caso de tener que dejar la presidencia, esta pasaría a manos del vicepresidente, que sería tanto como conservar el poder. Siendo realistas, las posibilidades de hallar soluciones satisfactorias por vía del diálogo son muy escasas, casi ilusorias. Mientras tanto, Venezuela sigue desangrándose en todos los sentidos. La economía se desploma, la inflación se dispara aún más, la corrupción de los chavistas maduristas se incrementa, florece el narcotráfico con amparo oficial y militar, los suministros, alimentos y medicinas se tornan más escasos, aumentan el clima de violencia, delincuencia e inseguridad, y la crisis política y social se agudiza, convirtiendo el futuro del país en un interrogante de muy sombrío pronóstico. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y los amigos televidentes. Y recuerden mantenerse frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando del siguiente programa, que contacto a cargo de nuestro colega Rafael Ovalle.